Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar a ver el problema del cambio en el software o en los proyectos de desarrollo de software. Para eso estudiaremos la gestión de la configuración de software, que es la herramienta que la ingeniería de software propone para poder llevar adelante un proyecto exitosamente, teniendo en cuenta que el cambio es algo que nos va a afectar. Bueno, aquí vamos. La definición de Babbage dice: el arte de coordinar el desarrollo de software para minimizar la confusión se denomina gestión de la configuración. La gestión de configuración es el arte de identificar, organizar y controlar las modificaciones que sufre el software que construye un equipo de programación. La meta es maximizar la productividad, minimizando los errores. Esto podríamos tomarlo como introducción a lo que vamos a ver sobre la gestión de la configuración. Dentro de la gestión de la configuración tenemos que tener en cuenta que justamente vamos a trabajar con los cambios que van a surgir, con las necesidades, con las diferencias, con los errores, con las cosas que no se consideraron, y con todo eso vamos a tratar de lograr la mayor productividad y la menor cantidad de errores dentro de nuestro proyecto. La IEEE lo define como una disciplina que se aplica a la dirección y vigilancia técnica y administrativa para identificar y documentar las características funcionales y físicas de un elemento de configuración, cambiando los cambios de control a esas características, registro y procesamiento de cambio de informe y estado de ejecución, y verificar el cumplimiento de los requisitos especificados. Acá vamos viendo que surgen algunas otras algunos elementos, como ser elementos de configuración, cambios de control, características, registro y procesamiento, porque la gestión de configuración no es solo la gestión del cambio, sino que justamente busca maximizar el proceso y lograr que las distintas etapas vayan haciendo de la manera más eficiente el trabajo que tienen que hacer. Las actividades básicas de la gestión de la configuración del software son identificar los cambios, ¿sí? Controlar los cambios, garantizar que los cambios se puedan implementar adecuadamente y lograr que todas las personas que están involucradas en ese cambio sean informadas y sepan del mismo. Entonces, de esta manera nosotros vamos a pensar cuáles son las etapas que necesitamos llevar adelante para lograr esta gestión de configuración. Sin duda, el cambio va a ser un factor que de algún modo va a surgir a lo largo de todo nuestro proyecto. Entonces, el objetivo de la gestión es la administración del cambio, ¿sí? Controlarlo y ver que este cambio sea correcto, sea necesario, sea aplicable, esté dentro de ciertos parámetros de beneficio, ¿sí? Que no se vaya de presupuesto, que no destruya a otros requisitos que tiene el software, y entonces de alguna manera todo eso es lo que nosotros tenemos que manejar dentro de esta gestión de configuración para lograr que el software sea lo que se espera de él. Gestión de configuración es una etapa que se da a lo largo de todo el ciclo de vida del software, desde que comienza la primera idea de software, de qué vamos a hacer, hasta que el software sale de producción, ¿sí? Y se da de baja y se guarda en algún lugar o se tira, ¿sí? El mantenimiento es un conjunto de actividades que se hacen dentro de
un software que ya está en estado productivo. Entonces, ya ahí tenemos una primera diferencia. La gestión, o sea, en cuanto a su tiempo de vida. El ciclo de vida de la gestión de configuración es igual que el ciclo de vida de software. El mantenimiento tiene un ciclo de vida que coincide con la etapa productiva del software, ¿sí? Siempre va a haber cambios, ¿sí? La primera ley de la ingeniería de sistemas establece, sin importar el momento del ciclo de vida en que nos encontremos, va a haber cambio, ¿sí? Y este cambio persistirá a lo largo de todo el ciclo de vida. O sea, esto es algo que ya desde hace muchos años Heráclito dijo, ¿sí?, que la única constante era el cambio. O sea, no vamos a lograr hacer un software que no tenga cambios. O sea, porque a medida que se va perfeccionando, a medida que se va entendiendo, a medida que el usuario descubre, a medida que vamos evolucionando en el software, vamos necesitando cambios. Y estos cambios, como dije antes, lo que necesitamos es poder administrarlos, hacer que estos cambios no destruyan el software, sino que sirvan para construirlo, para mejorarlo, para que crezca, para que siga activo, para que permita tener un ciclo de vida más largo. Podemos pensar que hay 4 fuentes básicas de cambios, ¿sí?, en la historia de un software. O sea, lo primero es que surjan nuevos negocios, o sea, lo que estamos haciendo de una manera ahora se va a hacer de otra, o lo que estamos haciendo ya no lo vamos a hacer más y vamos a hacer otra cosa, con lo cual lo que pensamos hacer del software de una manera, ahora la tenemos que cambiar para que el software siga soportando las necesidades del negocio. Nuevos cambios, ¿sí?, nuevas necesidades porque hay funcionalidades que se piden distintas, porque el banco nos pide que entreguemos una información diferente, porque la AFIP, en nuestro caso, nos pide que tengamos un informe o la interfaz con que se envía la información cambió y requiere otro tipo de datos o en otro formato, ¿sí?, porque nuestra organización cambia y entonces lo que hacíamos antes de una manera lo queremos hacer de otra forma para ser más eficientes, ¿sí?, porque tenemos restricciones y entonces ahora no podemos hacerlo de la manera que lo hacíamos antes y esta restricción nos obliga a cambiar los procesos, cambiar los actores, buscar otras formas de hacer lo mismo que hacíamos, pero restringidamente. ¿Cuáles son los problemas del cambio? Bueno, existen muchos problemas. Algunos muy fácil de ver es, bueno, cambiamos el software y ahora, ¿cuál es el programa que sirve? ¿Sí? ¿Cuál es la versión que se necesita? En todas las sucursales necesitamos usar esta misma versión. Tenemos que aplicarlo el mismo parche para todos, ¿sí? La funcionalidad que tenemos en todas las sucursales es la misma, todos los clientes usan el mismo software. Tenemos que compilar y vamos a compilar los mismos programas, ¿sí? ¿Y qué versión me corresponde aplicar ahora? La base de datos está actualizada, el programa efectivamente es el que corresponde, ¿sí? Hicimos un cambio. Alguien dijo, no, mejor cambiemos esto. Pero todas las personas estaban de acuerdo. Todos, ese cambio impacta en otros miembros de la organización, cambia otras funciones. Puede ser que lo que nosotros cambiemos genere que deje de funcionar algún proceso dentro del software, ¿sí? La documentación se condice con lo que hace el programa. Los cambios que hicimos fueron aplicados
a toda la documentación. Los cambios que hicimos se cambiaron en todos los casos de prueba, se corrió una prueba de regresión en todos lados como para ver que efectivamente no haya problemas. Bueno, estos son algunos de los problemas que genera el cambio y que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de poder llevarlo a cabo, ¿sí? Cuando hacemos un cambio tenemos que considerar todas estas cosas para ver dónde nos tenemos que fijar. Como tareas básicas de la gestión de configuración podemos encontrar estas 5 que vemos acá, o sea, la identificación de los objetos que hacen a la configuración del software como primera parte. A partir de eso vamos a trabajar con lo que es, por un lado, el control de versiones, por otro lado, lo que es el control de cambios, y después 2 tareas administrativas, si se quiere, que son trabajar con las auditorías de configuración y con la generación de los informes. Lo primero que tenemos que entender es qué es una línea base, ¿sí? Según el estándar de la IEEE, una especificación o producto que se ha revisado formalmente y sobre los que se ha llegado a un acuerdo y que de ahí en adelante sirve como base para un desarrollo posterior y que puede cambiarse solamente a través de procedimientos formales de control de cambios. Eso es una línea base. Entonces, como línea base nosotros tomamos algo que llegamos a un acuerdo, que está cerrado, que sirve y que no lo vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque sobre eso vamos a seguir construyendo. Entonces, una vez que nosotros definimos algo como línea base y que queda cerrado, eso no puede ser modificado salvo que pase por un proceso de control de cambios, ¿sí? Nosotros tenemos que lograr que ese proceso sea lo suficientemente ágil y lo suficientemente sólido como para que, por un lado, cuando uno quiera hacer un cambio, lo pueda hacer, pero por otro lado, que no permita que ligeramente se hagan cambios que impacten en el resto del proyecto. Ahora nosotros tenemos que entender 2 cosas. Por un lado, vamos a tener las líneas base que cuanto más líneas definamos, mayor es el control que tenemos. Pero eso nos va a traer un problema en el momento en que querramos ir actualizando o ajustando o detectemos fallas en lo que estamos haciendo. Por otro lado, ¿dónde voy a poner una línea base? Va a depender del modelo con el que yo esté trabajando. Dependiendo de la forma en que yo esté construyendo el software, es donde me va a convenir poner líneas base. Además de las líneas base, por otro lado nosotros vamos a tener lo que se llaman elementos de configuración, que es todo aquel elemento que está dentro de mi proceso de desarrollo de software que voy a guardar dentro de mi gestión de la configuración. O sea, todo aquello que yo necesite guardar y que me interese que se proteja tiene que ser un elemento de configuración. Ahora, como dije antes, cuanto más elementos armo, cuanto más controlado tengo las cosas, mayor es el problema administrativo que se me genera. Entonces tengo que encontrar un equilibrio entre irme a que todos los elementos de configuración se frisen continuamente y no hacer nada hasta que se termine el proyecto. Entonces, si yo defino la especificación de requisitos y una vez que la terminé, ¿sí?, antes de comenzar el diseño, yo debería suponer que eso
es un elemento de configuración y que el cierre del proceso de ingeniería de requisitos es una línea base, ¿sí? Es una línea base para el documento de requisitos, ¿sí? O para el conjunto de documentos o de modelos que yo vaya a armar. Pero, por otro lado, yo tengo que tener en cuenta que eso depende del modelo. O sea, si yo trabajo con un cascada, tal como dije, vamos a hacerlo de esa manera. Ahora, si yo trabajo con un modelo de tipo ágil, probablemente mis líneas bases se hagan al cierre o al comienzo de cada uno de los sprints, de manera de lograr que durante el trabajo que estoy haciendo en el sprint, uno pueda libremente modificar cualquier documentación o cualquiera de los elementos de configuración que tengamos ahí. Entonces, es importante entender la relación que hay entre elementos de configuración, la definición de sus líneas bases y el modelo con el que yo voy a trabajar. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que todo lo que yo necesite guardar va a ser un elemento de configuración. Programas, modelos, manuales, casos de prueba, ejecutables, etcétera, etcétera, etcétera. Para definir un elemento de configuración, entonces, yo lo que tengo que hacer es identificarlos. Decir, esto es un elemento de configuración. El modelo de entidad-relación es un elemento de configuración. El diagrama de transición entre estados es un elemento de configuración. Y así voy a ir identificando. Tengo que identificarlos de manera unívoca, o sea, cada uno tendrá que tener un identificador que de forma unívoca me permita recuperarlo. Por otro lado, existen también, y es importante poder definir, cuáles son las relaciones que hay entre estos objetos, ¿sí? Porque yo puedo tener, por ejemplo, no sé, diferentes programas compilados que los tengo guardados en un backup, en el disco de desarrollo, ¿sí? Y en un entorno de prueba. Ahora, es el mismo. Entonces, hay una relación de equivalencia entre todos esos, ¿sí? Por otro lado, hay elementos que son atómicos y hay elementos que son compuestos. Entonces, yo puedo decir la especificación, ¿sí? O el módulo de contabilidad está compuesto por toda esta serie de programas, ¿sí? Por otro lado, también puedo tener una dependencia, o sea, la documentación de algo depende de ese algo, ¿sí? Entonces, la documentación de un módulo está asociada al módulo, ¿sí? Yo puedo tener derivaciones, o sea, algo con el paso del tiempo se va convirtiendo, o sea, un elemento de configuración con el paso del tiempo se convierte en otro. Entonces, esa derivación, ese paso de un estado o de un modelo a otro modelo posterior, evolucionado, también a veces es interesante saberlo como para poder ir viendo la trazabilidad de cómo fue cambiando en el tiempo. Una variante, o sea, yo tengo un programa, ¿sí? Yo tengo un código que en un determinado momento yo decido hacer una variación sobre eso. Entonces mantengo dos versiones diferentes y equivalentes de lo mismo, que pueden ser en forma transitoria o puede ser definitiva. ¿Sí? Puede ser que yo mantenga dos variantes mientras voy desarrollando algo o mientras estoy haciendo una prueba y después una reemplaza a la otra o se vuelven a integrar, o simplemente decido mantener dos líneas por cuestiones de alguna funcionalidad o alguna característica que me interesa conservar y que se represente en ambas versiones. En lo que hace a control de versiones, nosotros acá podemos ver que a medida que va pasando el tiempo, un objeto puede ir cambiando, ¿sí? Y como vemos,
En este caso podemos tener diferentes versiones a medida que va evolucionando, podemos tener variantes donde un objeto se va abriendo y se va convirtiendo en distintas opciones. Ahora, nosotros justamente lo que tenemos que trabajar en el control de versiones es poder tener una trazabilidad de cada objeto, cómo fue variando en el tiempo. En este caso tenemos un modelo muy simple de un objeto que va cambiando, pero esto, si pensamos en lo que decíamos antes, en cuanto a que un objeto puede ser un elemento atómico y simple o puede ser un elemento complejo compuesto por múltiples elementos de configuración. En ese caso, las versiones que van cambiando, hay que ir manejando qué elemento arrastra a otros elementos, y muchas veces un elemento de configuración que cambia de una versión obliga a que otros elementos de configuración también cambien de versión. Por otro lado, el control de cambios, ¿sí? ¿Qué es el cambio? Bueno, acá hay una frase de Bach, pero nosotros tenemos que entender que el cambio es algo que va a existir siempre, ¿sí? Ya lo dijimos, es algo que se va a ir dando a lo largo de todo el proyecto, por lo cual tenemos que convivir con él y lo tenemos que hacer de la manera más eficiente posible. Entonces, sabemos que van a pasar cambios, sabemos que esto va a ser un proceso que tenemos durante todo el plan. Entonces, lo que necesitamos hacer es encontrar las maneras más eficientes de poder trabajar con este cambio. Si nosotros le vamos poniendo más control, eso nos va a permitir evitar que, como dice esta frase, haya un pícaro que pueda hacer fracasar un proyecto. Pero por otro lado también, cuando le ponemos más control, esto nos va a obligar a tener un proceso administrativo y de gestión mucho más áspero que en cualquier otro caso. Entonces, si nosotros pensamos, cuanto más control tenemos, más molesta, ¿sí? Y por lo tanto vamos a tener más problemas. Cuanto menos control tenemos más desorden y eso nos va a llevar a tener más problemas. Tenemos que trabajar de alguna manera en encontrar cuál es el equilibrio y cuál es el equipo con el que podemos trabajar. Si se acuerdan, en alguna clase pasada cuando hablábamos de principios de calidad, ¿sí? Se acuerdan que Ishikawa planteaba que la calidad empieza en la educación y termina en la educación. O sea, nosotros tenemos que formar un equipo de trabajo con el cual podamos trabajar, ¿sí? ¿Tenemos que tener controles? Sí, tenemos que tener controles. Pero fundamentalmente tenemos que tener gente que trabaje de forma ordenada, ¿sí? Más allá del control que le pongamos. No existen controles suficientes para evitar que haya alguien que lo salte, ¿sí? O el costo de tener esos controles es tan grande, es tan engorroso para todos los que trabajan que realmente tenemos que replantearnos si efectivamente podemos seguir trabajando así. O sea, hay que encontrar un equilibrio entre el control que se pretende y fundamentalmente trabajar con la formación de la gente, con la educación del equipo y que este equipo trabaje correctamente más allá de los controles que nosotros le podamos poner. Acá podemos ver algún plan de trabajo, ¿sí? Para lo que es los principios de control de cambios. O sea, nosotros tenemos que entender que
esto es un proceso. Entonces, cuando alguien reconoce que existe alguna necesidad de cambio, quien lo requiere tiene que hacer un pedido formal. Una vez que esté ese pedido, se debe evaluar el impacto que ese cambio tiene, a qué cosas implicaría cambiar, cuál es el costo, cuál es el tiempo que va a llevar, armar un informe y definir cuáles serían los pasos, cuáles son las alternativas, cuáles son los tiempos, cuál es el retraso, o sea, y en base a ese informe, alguien tiene que tomar la decisión. Por un lado, una opción es que diga, no, es muy caro, no tiene sentido, impacta demasiado, no es el momento, entonces se rechaza la petición y se le informa al que hizo el pedido diciéndole otra vez será o lo dejamos para después, ¿sí? Si efectivamente se acepta la petición de cambio, entonces se hace una orden de cambios, ¿sí? Eso se le tiene que asignar a alguien que se haga cargo de llevarlo adelante. Y esa persona entonces deberá tomar todos los elementos de configuración necesarios para poder llevar adelante el trabajo. Tomar, ¿qué significa? O sea, que si yo lo estoy modificando, que no lo pueda modificar otro, ¿sí? Entonces, se dan de baja de la configuración para que yo los trabaje, realizo el cambio, se revisa este cambio, ¿sí? Se vuelven a dar de alta, entonces, una vez que todo esto se probó y que se ve que funciona, se dan de alta los elementos, se definen nuevas líneas base, porque estos elementos ahora cambiados ya están bien, se realiza todo lo que tiene que ver con pruebas, garantía de calidad, ¿ya? Se promueven estos cambios, o sea, esto se guarda, dependiendo de la situación en la que esté, o sea, si es un proceso que está en producción, serán cambios que se aplicarán en el próximo release, o si estoy dentro del proceso de desarrollo, bueno, estos cambios quedarán impactando en todas las actividades posteriores que haya que actualizar, ¿sí? Y a partir de ahí se hace una nueva versión y se distribuye esto en las personas que lo tengan que hacer. Ahora bien, ¿qué problemas tenemos? O sea, este sería un esquema muy simple de el proceso de control. O sea, existen los objetos de configuración en una base de proyectos, ¿sí? Cuando yo necesito un objeto que ya está activo, o sea, que ya está cerrado, que tiene una línea base, o sea, que es bueno, o sea, cuando un elemento de configuración está en la base de datos del proyecto, quiere decir que es un elemento ya cerrado, o sea, es una línea base. ¿Sí? Entonces, yo esa línea base la doy de baja, o sea, nadie la puede tocar, ¿sí? Se bloquea y yo empiezo a trabajar, desarrollo lo que tenga que hacer, actualizo ese objeto y una vez que terminé, lo doy de alta, vuelve esto a incorporarse a la base de datos del proyecto y se desbloquea como para que cualquier otro usuario lo pueda tomar. Bien, eso es la idea en sencillo. ¿Qué pasa? Si yo tengo, o sea, por un lado, si yo tengo un elemento y lo tengo bloqueado, nadie más lo puede tomar. Si yo tengo un proyecto donde voy a tener que hacer un cambio en un módulo que me va a llevar 6 meses de trabajo y tengo bloqueado durante 6 meses esos elementos, y en el medio hay una urgencia, bueno, ahí empiezan a surgir los problemas. O sea, no siempre los elementos son tan cerrados, tan consolidados en sí mismos, de manera que nadie más los pueda tocar. Entonces, ahí empiezan los problemas, porque si otro
O sea, más allá de que yo lo tenga bloqueado, otro necesita hacer un arreglo que lleva media hora y que es urgente para presentar hoy, y yo todavía tengo 4 meses por delante en el desarrollo que estoy haciendo, voy a tener que buscar la manera de que este elemento de configuración se libere para que lo puedan modificar y volver a producción. Pero ¿qué pasa? Ese cambio no es la versión que yo tengo. Entonces la versión que yo tengo, cuando la quiera subir, me voy a encontrar con que hay diferencias. A veces las diferencias son chicas, a veces ya no son tan chicas. Y dependen de alguien que logre amalgamar las versiones para que estas funcionen. Ahí tenemos que ver cómo se hace. Hay herramientas que te muestran las diferencias, pero alguien va a tener que tomar cuál es la decisión. Lo más aconsejable es que no haya bloqueos de mucho tiempo y que uno trate de ir trayendo y llevando cosas por periodos más cortos. Pero no siempre se puede. Entonces ahí tenemos que buscar la manera de encontrar que estos cambios que se hacen sobre los elementos de configuración no generen pérdidas, o sea, que yo traiga mi versión y que se pierda algo que hizo otro, o que haya conflictos de algún tipo en la versión que yo tengo y la que quedó del otro lado, que mi ejecutable y mi fuente no se condigan, que tenga distintas versiones de ejecutables y que no sepa cuál corresponde a cuál fuente. Bueno, todo eso es buena parte del problema que tiene este control de cambios. Dentro de la parte de auditorías de la configuración, lo que se busca es evaluar si efectivamente se llevaron a cabo todas las tareas que se esperaban hacer dentro del proceso de gestión de la configuración. Entonces, para poder ver eso, algunas preguntas básicas son, bueno, las que tenemos acá, o sea, si se han hecho el cambio que se especificó, si ese cambio, cuando se hizo ese cambio se incorporaron otros cambios, si eso ha impactado en alguna otra área que no se había tenido en cuenta originalmente, si se llevó a cabo una revisión técnica formal del cambio que se hizo, o sea, si se analizaron la documentación, si se informó a todas las personas que estaban involucradas o que se veían afectadas por el cambio que se llevó a cabo, si se han actualizado todos los elementos de configuración que están asociados. Justamente para esto es que nos sirven las relaciones que nosotros definimos antes sobre los elementos de configuración. Si se ha registrado correctamente, si se le ha informado a toda la gente, si todo esto se hizo de la manera correcta. Como informes, bueno, son los que necesita alguien como para poder llevar adelante una gestión. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Quién lo hizo? Tener un reporte de todos los cambios que se llevaron adelante. O sea, esto tiene un impacto muy importante porque si en el proyecto uno va incorporando cambios, estos cambios consumen recursos, llevan tiempo, desfasan las planificaciones. Entonces nosotros tenemos que tener de alguna manera bien documentado todos estos cambios para poder decir, nos atrasamos porque pasó esto, que autorizó esta persona, ¿sí? Tenía un costo de tanto, ¿sí? Que lo vamos a facturar. Ir buscando de manera clara cuáles son todos los hitos que fueron pasando a lo largo del proyecto que generaron modificaciones en la planificación original y que fue la que en algún momento se aprobó. Entonces, si nosotros no tenemos bien documentado qué fue lo que pasó, quién pidió el cambio, quién aprobó el cambio, cuándo se decidió hacer o dejar de hacer tal o cual cosa, bueno, nosotros después vamos a tener muchas dificultades para justificar los desvíos que tengamos.
Si pensamos en adaptar un proceso, ¿sí?, de gestión de la configuración de software, lo primero que tenemos que hacer es entender y determinar cuáles son las necesidades que nosotros vamos a tener. Como dije antes, teniendo en cuenta el proceso de desarrollo que aplicamos, teniendo en cuenta la complejidad de los proyectos o la complejidad de nuestra organización, tenemos que determinar cuáles son las necesidades de gestión de configuración que vamos a necesitar. A partir de eso, lo que debemos ver es el estado de las herramientas, qué herramientas existen para poder aplicar esto, qué herramientas podemos adquirir, ¿sí?, o podemos usar. O sea, vamos a encontrar que hay herramientas libres, hay herramientas muy bonitas, hay herramientas muy complejas, hay herramientas muy caras. Bueno, entonces en todo eso, y dependiendo de las necesidades que determinamos antes, ver cuáles son las herramientas que sirven para nuestra organización. Con eso, determinar cuál es el plan con el que vamos a ir implementando este proceso de gestión de la configuración, buscar hacer un piloto, ¿sí?, con un proyecto o con una etapa, armar un prototipo, ¿sí?, de este proceso para pulirlo, para ajustarlo, y una vez que tenemos este piloto funcionando bien, podemos institucionalizarlo para que en todos los proyectos se lleve a cabo la gestión de la configuración de la misma manera. A partir de ahí, lo que tendremos que hacer es ir retroalimentando para encontrar que esto mejore continuamente, ir detectando falencias, ir detectando errores, ir mejorando la documentación, ir mejorando los procesos para lograr que esta gestión de la configuración sea lo más ágil, como dije antes, ¿sí?, y lo más eficiente de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos. Si pensamos en la gestión de la configuración, vamos a encontrar un montón de ventajas. O sea, por un lado, desde el punto de vista de control, nos va a permitir mantener la integridad de los elementos, ¿sí? Poder saber que, como dijimos, si tenemos un fuente y tenemos un ejecutable, que hay una relación entre unos y otros y que sabemos qué ejecutable corresponde a cuál fuente y qué fuente es la que generó un determinado ejecutable, ¿sí? Podemos ver que los cambios que llevamos adelante están controlados, sabemos quién pidió un cambio, sabemos quién autorizó ese cambio, sabemos qué impacto va a tener. Por otro lado, vamos a poderlo usar como herramienta de visibilidad, porque vamos a ir de una manera objetiva y concreta viendo la evolución de nuestro proyecto, viendo la evolución de nuestro producto, cuáles fueron los cambios, qué impacto tuvo, qué control se hizo, y poder ver efectivamente cuánto avance tenemos a lo largo de nuestro proyecto. Como herramienta para reducir costos, lo que nos va a ayudar es a mantener orden. Y por otro lado, a justificar los costos, ¿sí? O sea, se va a seguir gastando plata, se van a seguir introduciendo cambios, pero lo que vamos a tener es la tranquilidad de que esos cambios fueron aprobados, sabemos quién los aprobó, tenemos constancia de eso y por lo tanto sabemos que ese costo extra, ¿sí?, ¿quién lo va a pagar? Por otro lado, para lo que es la administración, nos va a resultar más fácil poder llevar adelante la gestión del proyecto porque sabemos qué cosas se fueron haciendo, qué cosas no se hicieron, qué cambios se pidieron y se aprobaron, y de alguna manera cada uno va a poder tener claridad sobre las distintas etapas que se han ido cerrando y cuándo se fueron haciendo estos cierres.
por último, acá les dejo para que puedan ver un modelo de la gestión de la configuración de software que plantea Zwieback. Pueden ver acá las distintas etapas que tienen, cuáles son las áreas y cuáles son las tareas que están en cada una de ellas. Miren, frenen la imagen, mírenlo y lo pueden sacar, si no, del Zwieback, que ahí está definido todo esto. Bueno, hemos visto los criterios generales de lo que es la gestión de configuración de software. Hemos visto las ideas que esta plantea como solución a el problema del cambio. ¿Sí? En realidad, yo ya lo diría más como a la realidad del cambio, porque no, o sea, es algo que se va a dar y tenemos que verlo como una característica y no pensarlo como un problema. Pero bueno, esto es un poco la idea básica que tiene que ver con la gestión de configuración de software. Bueno, nos estaremos viendo en la próxima clase. Chao.